Llegas a la taquilla, pides un boleto, solo uno, y por una fracción de segundo, percibes algo en la mirada del cajero, una pausa imperceptible, una especie de confirmación tácita antes de cobrarte. Entras, buscas tu asiento. A tu alrededor hay parejas, grupos de amigos, familias completas. Y ahí estás tú con el descansabrazos completamente tuyo, sin tener que consultarle a nadie si quiere más palomitas. Y cuando alguien se entera después, aparece esa cara, esa mirada de ¡ay, pobrecito! Como si acabaras de revelar que tu vida social es un desastre. Como si ir solo al cine fuera un diagnóstico y no simplemente una decisión como cualquier otra. Pero hay una pregunta que nadie se detiene a hacerse. ¿Por qué asumimos que estar solo en un lugar público significa estar solo en la vida? Existe un fenómeno que los psicólogos documentaron con precisión y que explica mucha de esa incomodidad. Lo llaman el efecto foco. Sobreestimamos de forma casi ridícula cuánto nos observan y juzgan los demás. Caminamos por la vida convencidos de que somos protagonistas de una película que todos están viendo con atención, cuando en realidad cada persona está demasiado ocupada siendo protagonista de su propia historia como para dedicarle más de 2 segundos a la nuestra. La psicóloga Rebecca Ratner encontró algo que lo ilustra perfectamente. Cuando pedía a personas que imaginaran ir solas a cenar a un restaurante, la mayoría decía que lo evitaría por vergüenza. Pero cuando a esas mismas personas se les pedía que evaluaran a alguien más cenando solo, casi ninguna pensaba nada negativo. La mayoría asumía que esperaba a alguien o simplemente ni lo notaba. El juicio que tanto tememos recibir casi nunca existe del otro lado. Pero no toda persona que va sola al cine viene del mismo lugar. Y aquí está lo que el guión convencional de la autoayuda nunca termina de decir con honestidad. Hay 4 caminos muy distintos que llevan a la misma butaca. El primero es el miedo disfrazado de decisión. Ir solo porque querías ir acompañado, pero el miedo al qué dirán era mayor que el miedo a perderte la película. En ese caso, no estás eligiendo la solitud. Estás cediendo a una ansiedad social que te limita sin que lo notes. El segundo es la soledad que no se eligió. Hay personas que van solas al cine, no porque lo prefieran, sino porque en ese momento de su vida no tienen a nadie con quien ir. Y aquí conviene hacer una distinción que pocas veces se hace. La soledad elegida y la soledad impuesta pueden llevarte al mismo asiento, pero lo que pasa dentro de cada una es radicalmente diferente. Lo que más impacta el bienestar de una persona no es cuánto tiempo pasa sola en términos absolutos, es si esa soledad se siente como descanso o como carencia. 2 personas pueden ver la misma película en la misma sala, y una sale en paz mientras la otra sale cargando el peso de una ausencia que ni 2 horas de pantalla pudieron disimular. Si estás en este segundo camino, nada de lo que te pasa dice algo malo de ti, dice algo de tu momento, y hay una diferencia enorme entre los dos. El tercer camino es el que más sorprende a quienes nunca lo han probado. Hay personas que tienen pareja, tienen amigos cercanos, tienen una vida social activa y que aún así eligen ir solos al cine. No por pelea, no porque nadie estuviera disponible, por gusto genuino. Existe un concepto que lo describe con precisión: solitud positiva. Esos momentos de estar solo, que no representan la ausencia de algo, sino la presencia de algo distinto y valioso. O un espacio donde no hay que ponerse de acuerdo con nadie, donde no hay que moderar tu reacción emocional para que encaje con la del otro, donde puedes llorar, reírte, aburrirte o emocionarte sin tener que gestionar lo que eso le genera a quien está sentado a tu lado. Solo tú, la pantalla y 2 horas completamente tuyas sin rendirle cuentas emocionales a nadie. Eso no es una experiencia incompleta. Para quien de verdad encontró esa solitud, es muchas veces más pura que cualquier otra cosa. Y el cuarto camino es el más simple de todos. Hay personas que van solas porque sus horarios, sus gustos o su ritmo de vida ya no coinciden con los de nadie a su alrededor. El trabajo termina tarde, la película es de autor a medianoche. Coordinar agendas se volvió casi tan difícil como coordinar corazones. Esta persona no viene de una herida ni de una convicción filosófica profunda.
Simplemente decidió que su disfrute no puede depender por completo de la disponibilidad de otros. Hay una pregunta que lo resume todo. Una pregunta que vale más que cualquier análisis psicológico. Cuando te imaginas en esa butaca, solo, justo antes de que empiece la función con la sala oscureciéndose, lo que sientes se parece más al alivio de tener por fin un espacio completamente tuyo, o a la resignación de no haber tenido otra opción. Si es lo primero, no tienes nada que resolver. Encontraste algo que muy pocas personas encuentran: la capacidad de disfrutar sin necesitar testigos, sin necesitar que alguien más confirme que lo que sientes vale. Si es lo segundo, tampoco hay nada de qué avergonzarse. Hay una necesidad honesta de conexión, esperando ser atendida. Y reconocerla en lugar de disfrazarla de indiferencia, ya es un paso enorme. La butaca vacía de al lado no tiene que ser una acusación. Puede ser simplemente un espacio, tuyo, silencioso, disponible para ver lo que quieras sin justificarlo. Y eso, lejos de ser un problema, es una de las formas más maduras de estar en paz contigo mismo que existen.